Capítulo 3, no quiero sentirme así. La casa de los Ayase se alzaba imponente frente a ellos. El gran portón no era una simple entrada. Izuku observaba la residencia con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Reiko. Se detuvo justo antes de entrar. Antes de entrar, tienes que saber que mi abuela es bastante estricta con el tema de los chicos, así que cuidado, Okarun. A mi ex casi lo mata. Izuku. Parpadeo, nervioso, ¿te espera qué? ¿Y todo esto me lo dices ahora? ¿Hay algo más que tenga que saber? ¿Tal vez una cláusula de no intrusos vivos? Reiko. Se llevó la mano al mentón, como si tratara de recordar. Creo que no, eso debería ser todo. Sonrió, despreocupada. Tú tranquilo, Okarun. Aizawa, sin decir palabra ni mostrar reacción alguna, caminó directo hasta la entrada y la cruzó como si fuera su propia casa. Nada le pasó. Izuku. Respirando hondo, bueno, confío en ti, Ayase. ¿Qué podría salir mal? Dio un paso hacia adelante, Reiko. Chasqueó los dedos, con cara de cierto. Aunque, ahora que lo pienso. Fuom. En cuanto el pie de Izuku cruzó el portón, su cuerpo se envolvió en llamas. El grito que soltó podría haber dejado sordo a cualquiera. Izuku. Retorciéndose en el suelo, Me quemó. Reiko con un gesto rápido de su mano, hizo levitar a Izuku y lo lanzó al riachuelo junto a la entrada. El cuerpo en llamas impactó en el agua con fuerza. Reiko. Preocupada, Okarun. ¿Estás bien? Segundos de silencio pasaron, hasta que una mano emergió del agua, levantando lentamente el pulgar. Reiko. Aliviada pero avergonzada, lo siento, Okarun. Olvidé que había una barrera. Izuku. Arrastrándose fuera del agua, humeando, creí que iba a morir, Aizawa. Desde la entrada, sin girarse, este va a ser un largo día. Reiko, con toda calma, arrancó el viejo talismán que colgaba del portón con cinta aislante. El papel estaba torcido, con un kanji mal dibujado. Reiko. Calmada, con el talismán en la mano, si no me equivoco, ahora podrías pasar sin quemarte. Izuku. En estado de shock, si no me equivoco. Eso no me tranquiliza para nada. Reiko. Encogiéndose de hombros, divertida, tranquilo. Si te incendias de nuevo, simplemente te lanzo al río otra vez. Izuku tragó saliva puesto que no quería volver a prenderse en llamas, levantó temblorosamente una mano y la pasó lentamente por el portón, nada pasó y con desconfianza dio un paso, luego otro, milagrosamente seguía entero. Reiko. Se acercó a él, intrigada, ¿sientes algo diferente? ¿Un cosquilleo, quizás? Izuku. Asintió mientras se rascaba, es extraño, es como una picazón que recorre todo mi cuerpo. Aizawa. Arqueando una ceja, serio, oye, ¿y tu cabello? Izuku. Parpadeando, confundido, Se tocó la cabeza y sintió los mechones crujientes, no. Sin pensarlo dos veces, salió disparado hacia el riachuelo como si su vida dependiera de ello. Y se inclinó sobre el agua para poder ver su reflejo. Lo que vio, casi le provoca un infarto. Su cabello, todo chamuscado, retorciéndose en ridículos rizos, como si fuera un permanente barato sacado de los años 80. Izuku. ¿Qué demonios le pasó a mi pelo? Reiko. Estaba tirada en el suelo, riendo a carcajadas, ajajajajaja. Mira esos rizzitos, Okarun. Te ves como la típica tía que llega borracha a las fiestas familiares. Izuku. Horrorizado, con humo aún saliendo de su cabeza, no es gracioso. Casi me quemo vivo y ahora mi cabello luce así de horrible. Aizawa. Con su habitual calma, te queda bien, resalta tu nivel de desesperación. Reiko. Secándose las lágrimas de risa, no te preocupes, Okarun. Con suerte, en un par de semanas se te baja el permanente espiritual. Ya calmados, el trío entró a la casa y dejó sus zapatillas en la entrada. Aya se iba al frente con paso seguro, seguida de Izuku quien se mostraba nervioso, mientras Aizawa observaba el lugar con algo de curiosidad. El olor a incienso y madera vieja llenaba el aire, acompañado de un silencio tan denso que hasta el sonido de los pasos parecía fuera de lugar. Cuando llegaron a la gran sala, la escena los dejó descolocados. En el centro, sobre un tatami perfectamente limpio, había una pequeña mesa baja. Junto a ella, una joven mujer de cabello blanco, largo y sedoso, recostada con desparpajo sobre una enorme almohada, quien los miraba como si estuviera decidiendo si valía la pena prestarles atención. Su mirada era tan relajada. Izuku. Pensando, con los ojos abiertos como platos, Pero si son idénticas.
Volteo a ver a Reiko con el pánico de quien acaba de descubrir un doppelganger. ¿No dijiste que tenías una hermana, Ayase? Reiko. Inclino la cabeza, genuinamente confundida. ¿Hermana? Pero, yo no tengo hermana. Aizawa. Entrecerrando los ojos, serio, señalando hacia la mujer. ¿Y quién es ella entonces? Reiko. Ah, eso, suspiró, rascándose la nuca con incomodidad antes de forzar una sonrisa. Aunque no lo parezca, ella es mi abuela. El silencio que siguió fue tan incómodo que se podía escuchar el zumbido de un mosquito en el rincón. Izuku parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar, mientras Aizawa solo arqueaba ligeramente una ceja, como si hubiera esperado algo raro pero no tan raro. Izuku. Tartamudeando, con el cerebro en cortocircuito, a abuela. ¿Pero cómo? ¿Qué? No tiene sentido. Seiko. Incorporándose un poco, con una sonrisa tan calmada como afilada. ¿Qué pasa, niño? ¿Nunca viste a una mujer envejecer con estilo? Izuku. Enderezó la espalda de golpe, nervioso, intentando parecer educado. No, señora. Ante las miradas, Seiko se incorporó lentamente, estirando su cuerpo con elegancia felina. No hubo crujidos, ni una sola señal de desgaste. El tiempo parecía haberse rendido ante ella. Seiko. Con una ceja arqueada, miro a Reiko, y yo me preguntaba por qué no venías. Reiko. Desvió la mirada, sin saber qué decir. Es complicado. Larga historia, abuela. La mujer se acercó sin prisa y apoyó una mano firme, pero sorprendentemente suave, sobre la cabeza de su nieta. Seiko. Con voz serena, casi maternal, ahórrate las explicaciones por ahora, no estoy enojada. Hiciste un buen trabajo suprimiendo la maldición. Dio un suspiro suave antes de que su tono de voz se torne grave, imponente. Ahora, déjamelo a mí. Un escalofrío recorrió la espalda de Izuku. No sabía si sentirse aliviado, o más nervioso que antes. Izuku. Pensando, tragando saliva, ¿por qué siento que voy a morir? Sin más, Seiko se acercó a un viejo armario del cual sacaría una capa negra con capucha que se colocó sobre los hombros y un bate con inscripciones en kanji. En el costado, con letras claramente marcadas, la fuerza de Nesie. Reiko. Señaló el bate con los ojos abiertos como platos. Momento. No me digas que vas a hacer eso. Seiko. Con una calma descarada, y arruinarte la sorpresa. Jamás. Reiko. Poniéndose las manos en la cabeza, histérica. No. ¡No! No me jodas, abuela. Ni 5 minutos han pasado desde que entramos y ya quiere sacar el maldito bate. Izuku. Confundido, dio un paso atrás. ¿Qué es lo que va a hacer? Reiko. Forzando una sonrisa nerviosa, con un tic en el ojo. No te preocupes, Okarun, creo que va a ponerte a prueba. Bueno, más bien va a probar a la turboabuela. Izuku. Riendo sin gracia, miraba a Aizawa en busca de ayuda. Jaja, qué buena broma, ¿verdad? Y, sin que Izuku pudiera procesarlo, todos ya estaban afuera de la casa, en el amplio patio. El viento soplaba fuerte, pero las hojas no se movían. El cielo, de pronto, se había oscurecido sobre ellos. Izuku se encontraba de pie frente a Seiko Ayase, quien lo miraba con absoluta calma. Solo los separaban unos pocos metros, pero la presión que emanaba de la mujer era aplastante. Seiko. Con voz firme y sin rodeos. Reiko, deja de suprimir la maldición, quiero ver la clase de basura que lleva dentro. Izuku. Parpadeando, pálido, con un temblor en la voz. Espera, Ayase. Reiko desvió la mirada, con los labios apretados, sintiendo un nudo en el estómago. Sus dedos temblaban mientras miraba su mano derecha, la cual mantenía cerrada con fuerza, como si soltarla fuera a firmar una sentencia. Reiko. Murmurando, casi para sí, no me mires así, yo tampoco quiero hacer esto. Sin decir más y con una respiración entrecortada, abrió lentamente la palma. El ambiente se tensó de golpe, como si el aire hubiera sido absorbido por algo invisible. En ese instante, la espalda de Izuku se arqueó, sus pies se clavaron al suelo y un crujido inhumano recorrió su columna vertebral. De su cabeza, una melena blanca y salvaje, estalló de golpe, cayendo por sus hombros. Izuku. Entre jadeos, con voz quebrada, no, otra vez, no. De pronto, su rostro fue cubierto por una máscara de madera, de rasgos deformes y grotescos. Los ojos brillaban con un amarillo enfermizo, y su boca estaba tallada en una sonrisa torcida, con dientes burlones. La voz que saldría de su garganta ya no era suya. Turboabuela. Soltó una carcajada que retumbó por todo el lugar. Ja 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 ja. Ya era hora, mocoso. Qué buen momento para estirar las piernas. Seiko.
Levanto la mano con un gesto provocador, vamos, enséñame de lo que estás hecha. Turbo abuela. Inclino la cabeza con un aire juguetón, aunque sus ojos brillaban con malicia, oh, tranquila, no hay por qué precipitarse, vieja bruja. De repente sus ojos bajaron hacia la tobillera de metal en su pierna, y este juguetito de metal, con un movimiento simple, destruyó la tobillera GPS como si fuera papel. A lo lejos, Aizawa los observaba, serio, con el ceño fruncido bajo su cabello desordenado. Aizawa. Murmurando para sí mismo, ¿por qué demonios permito esto? A este paso, todo se va a salir de control demasiado rápido. Reiko. Con el rostro tenso y las manos apretadas, tampoco me agrada hacer esto, pero si alguien puede manejarlo, es mi abuela. Créeme, ella es bastante fuerte. Aizawa bajó la mirada al círculo donde todos estaban parados. Un clavo viejo, clavado justo en el centro, llamó su atención, pero no le dio importancia. Turbo abuela. Con una sonrisa sádica, me voy a dar el gusto contigo, haré crujir cada hueso de tu cuerpo y después, me divertiré con esa mocosa de mierda a la que tienes por nieta. Seiko. Sin pestañear, firme, primero tendrás que matarme, y no creas que te lo voy a dejar fácil. En un parpadeo, la turbo abuela desapareció. Seiko apenas frunció el ceño, rápidamente sus ojos buscaban en todas direcciones. Y entonces, la silueta de la turbo abuela apareció justo a su espalda, de un movimiento rápido se lanzó sobre ella con la boca abierta, como una bestia dispuesta a comérsela, pero de repente. ¡Fuosh! Una llamarada envolvió todo el cuerpo de la turbo abuela, obligándola a retroceder y soltar un grito desgarrador. Inmediatamente, se tiró al suelo, revolcándose para apagar las llamas con un gruñido de dolor. Seiko. Con tranquilidad, oh, eso estuvo cerca. Turbo abuela. Se retorcía, irritada, ¿qué putas fue eso? Mierda, que maara. Aizawa. Ligeramente sorprendido, ese fuego, es lo mismo que le pasó a Midoriya al pasar el portón. ¿Pero de dónde vino? ¿Acaso ese es su Kirk? Reiko. Negando con seriedad, no es tan simple. Apenas la turbo abuela se levantó, aún con humo saliendo de su cuerpo, una sombra descendió frente a ella, un bate, a escasos centímetros de su rostro. Seiko. Firme, con voz cargada de fuerza, nesie. El impacto fue inmediato. El bate golpeó a turbo abuela de lleno con una fuerza demoledora, el aire vibró con el crujido del contacto. La turbo abuela salió volando, trazando un arco en el aire antes de estrellarse violentamente contra el riachuelo de la entrada, el agua se alzó en una explosión. Seiko bajó el bate, sin quitar la mirada del punto donde la turbo abuela había caído. Por lo tanto decidió aprovechar para, Aizawa. Incrédulo, ¿en serio? ¿Qué tan fuerte es tu abuela? Si la hubiéramos tenido la primera vez. Midoriya nunca habría llegado tan lejos poseído. Reiko. Encogiéndose de hombros, digamos que mi abuela es, bastante efectiva contra yokais. Aizawa. Desconcertado por las palabras, ¿qué quieres decir con efectiva? Desde el riachuelo, la turbo abuela apoyó ambas manos en el suelo y emergió lentamente, con el cabello totalmente empapado. Reiko. Levantando un dedo, por ejemplo, ese fuego que tanto le dolió, no es un fuego común, son llamas espirituales, que solo dañan a los yokais. La expresión de la turbo abuela había cambiado, su gran sonrisa que antes era de burla, ahora solo era una mueca de furia contenida. Turbo abuela. Gruñendo, se acabaron los juegos. Me tomaste por sorpresa, pero no volverá a pasar. Seiko. ¡Qué charlatana! Hablas mucho, y haces poco. Giró su bate con elegancia, vamos, te estoy esperando, maldita perra. La turbo abuela no le quitó la vista de encima. Su rabia era evidente y se agachó, lista para volver a lanzarse. Reiko. Con los brazos cruzados, en pocas palabras, gracias al poder espiritual, combinado con el poder prestado del dios de la zona, su experiencia y su Kirk, automáticamente mi abuela se vuelve un método de exorcismo bastante efectivo. Sin embargo, en cuanto turbo abuela movió un pie hacia adelante y flexionó el brazo para impulsarse, este se encendió en llamas. Turbo abuela. Chillo de dolor, manoteando el fuego, arc. ¿Qué demonios hiciste? Del otro lado, Seiko caminaba con calma, haciendo girar su bate como si fuese una porrista aburrida, ejecutando trucos con elegancia y desdén, cada paso suyo resonaba en todo el lugar. Seiko. Con voz neutra, ¿qué fue lo que hice? Pues simple, una barrera. Seiko Ayase, Quirk, Fuinkekai, Fenginjeje, barrera de sellado. Descripción del Quirk, sin poder espiritual.
Seiko puede crear barreras invisibles al dibujar un círculo cerrado sobre una superficie usando cualquier objeto que deje un trazo, lápiz, pintura, etc. Para activar la barrera, debe insertar un clavo u objeto punzante dentro o fuera del círculo. Estas barreras serán invisibles, pero afectarán a personas y objetos físicos. Funcionan como paredes de aire sólido e impiden el paso o atrapan a personas u objetos. Pueden romperse con fuerza física, unos cuantos golpes bien dados, dependiendo de la intensidad del ataque o quirk rival. No afectan en lo absoluto a entidades espirituales o yokais. Mejoras con poder espiritual, despertada. Cuando Seiko despierta y canaliza su energía espiritual, el quirk se transforma. Las barreras siguen siendo invisibles, pero ahora afectan directamente al plano espiritual, incluyendo a los yokais. Gracias al poder espiritual, la barrera adquiere propiedades de exorcismo. Los yokais pueden entrar o salir, pero dependiendo de dónde esté colocado el clavo, al intentar cruzarla, sufrirán quemaduras espirituales. Posición del clavo. Efecto para los yokais. Clavo fuera del círculo. El interior queda sellado. Si un yokai intenta salir, arde en llamas espirituales. Clavo dentro del círculo. El exterior queda sellado. Si un yokai intenta entrar, se quema. En otras palabras, para humanos o personas sin energía espiritual, la barrera seguirá actuando como una pared física. No obstante, ahora es mucho más resistente y difícil de romper. Fin de la presentación. Seiko finalmente se detuvo frente a la turboabuela. Cara a cara, sus miradas se cruzaron y lo único que impedía que se despedazaran era la barrera. Turboabuela. Con el rostro deformado por el odio, voy a matarte, vieja de mierda. Seiko. Sonriendo con desdén, una abuela fea, arrugada y mugrienta, ¿me está llamando a mí vieja de mierda? ¡Qué ironía! Sin previo aviso, el bate silbó en el aire y se estrelló contra el rostro de la turboabuela. El impacto fue tan brutal que la hizo perder el equilibrio. Al retroceder y cruzar el borde del círculo de sellado, parte de su cabeza se encendió en llamas. Turboabuela. Chillando de dolor, ándate a la mierda, bruja malpárida. Seiko. Frunció el ceño, grita todo lo que quieras, pero modera tu vocabulario, bastarda hija de puta. Turboabuela. Incrédula, con los ojos llenos de ira, chúpame la teta izquierda, mira quién lo dice. El segundo batazo cayó sin aviso, luego un tercero. Y otro más, cada impacto resonaba con un crujido seco que reverberaba en el aire, la turboabuela temblaba, tratando de hacer equilibrio para no rozar el borde del círculo que la quemaba con solo salirse de él. Seiko. Con una sonrisa, casi burlona, depositas toda tu confianza en tus piernas, y mírate ahora, ¿qué se siente no poder usarlas ahí dentro? La turboabuela estaba harta de escucharla y trató de escupirle, pero Seiko le respondió con otro batazo en toda la frente. El crujido que sonó fue grotesco. Seiko. Sin emoción alguna, habló, oye, ni siquiera puedes mantenerte firme en el cuerpo de otro. En verdad, eres patética. Turboabuela. Con el rostro retorcido de ira, no podrás mantenerme encerrada por siempre. Seiko no respondió, simplemente levantó el bate y lo estampó contra el pecho de la turboabuela con tal brutalidad que el cuerpo de Izuku se arqueó hacia atrás. El impacto resonó en el aire, por un instante, el mundo se congeló, ni el viento se atrevió a soplar. Seiko. En voz baja, sería, quien dijo que quería encerrarte. Desde la distancia, Reiko y Aizawa no podían escuchar nada, las palabras eran un misterio. Lo único que podían hacer era intuir y ver a la turboabuela, quien se tambaleaba en el cuerpo de Izuku mientras Seiko bajaba el bate con calma. Por un momento, ambos pensaron que todo había terminado. Reiko exhaló un suspiro tembloroso. Aizawa relajó apenas los hombros, creyendo que la situación estaba bajo control. Pero sin previo aviso, Seiko volvió a levantar el bate y lo descargó de nuevo. Y otra vez, y otra, los golpes eran brutales, excesivos, cargados de rabia. Aizawa. Alarmado, con el ceño fruncido, esto ya es demasiado. Si sigue así, va a matar a Midoriya junto con esa cosa. Reiko. Gritando, angustiada, abuela, por favor detente. Okarun también está sintiendo todo. Seiko levantó el bate una vez más, lista para dar otro golpe, pero unas cintas se dispararon en el aire, envolviendo el bate y deteniéndolo en seco, justo antes del impacto. Aizawa.
Con un tono serio, ya fue suficiente. Seiko giró lentamente el rostro hacia él, su rostro no mostraba sorpresa y tampoco parecía molesta. Seiko, dime, héroe, ¿eres lo suficientemente capaz para detenerme? Porque si ese no es el caso, será mejor que te apartes. Aizawa. Sin titubear, no necesito hacerlo. Tú ya viste lo que necesitabas, seguir ahora con esto no tiene sentido. Hubo un silencio tenso en el aire, el bate temblaba ligeramente entre las cintas de Aizawa. Reiko. Con firmeza, se puso en medio de ambos, he dicho que te detengas. Seiko se quedó inmóvil, conocía bien esa mirada en su nieta, la había visto en otras discusiones que tenía con ella, terca como siempre, pero esta vez, había algo distinto. Una intensidad que no podía descifrar. La anciana dejó escapar un suspiro cansado, bajó los hombros y dejó caer el bate. El sonido metálico retumbó en el firme suelo. Seiko. Resignada, murmuró, ¿qué más da? Al fin y al cabo estaba aburrida, suprime la maldición, no alcanzó a terminar. Reiko pasó por su lado sin siquiera mirarla, sin prestarle atención, como si sus palabras no importaran en absoluto. Ese gesto la tomó desprevenida, pocas veces su nieta le había dado la espalda de esa manera. Reiko se plantó frente a la turboabuela, su mirada cargada de decisión, y alzó la mano con fuerza. Turboabuela, te lo advierto, mocosa. No podrás seguir haciendo esto por siempre, pronto llegará el día en que, Reiko. La interrumpió, cerró su mano con fuerza, jódete, vieja de mierda. En ese instante, el cuerpo de Izuku se desplomó. La presencia de la turboabuela se desvaneció como humo en el aire, y él cayó inconsciente, respirando con dificultad. Reiko aún jadeando, mantuvo la mano extendida un segundo más, como si no confiara realmente en que la turboabuela se hubiera ido. Después, sin pensarlo dos veces, se inclinó hacia Izuku, con la respiración acelerada y el ceño fruncido de preocupación. Desde atrás, Seiko la observaba en silencio. Aquella reacción inmediata, ese instinto de protegerlo, no era propio de su nieta. Seiko, pensando, desconcertada, este mocoso, ¿qué tiene de especial para mi nieta? Sin nada más que hacer, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. Definitivamente el día había estado lleno de sorpresas, y aún así, algo en esa actitud no la dejaba tranquila. Se detuvo un momento, dejando escapar un profundo suspiro antes de hablar, sin voltear del todo. Seiko. Con voz seria, casi distante, déjalo en el santuario, mientras él esté ahí dentro, la maldición no podrá activarse. Aizawa. Mirándola con seriedad, ¿y eso es todo? ¿Qué hay del exorcismo? Seiko. Con tono seco, eso ya lo hablamos adentro, también como recuperar su cosita. Después de eso, de un momento a otro, vemos a nuestro peliverde tirado en el suelo, cubierto con una manta sencilla. Dormía boca arriba, roncando suavemente con la boca entreabierta. De repente, se revuelca hacia un costado, gruñendo entre sueños y, poco a poco, abrió los ojos, parpadeando con una expresión perdida. Lo primero que ve es una figura alargada, acurrucada frente a él, enrollada como un burrito y moviéndose levemente como un gusano, tenía un rostro inexpresivo y una mirada fija, inexplicablemente aterradora. Aizawa. Vaya, hasta que despiertas. Izuku lo miró, parpadeó y volvió a parpadear, intentando procesar lo que pasaba. Es entonces, donde por fin las neuronas de su cerebro se activaron. Izuku. Gritando con una voz aguda, que en nada se parecía a la suya, Kia. Pegó un salto, lo cual provocó que la manta salga volando y él retrocedió a toda velocidad, gateando hasta pegar su espalda contra una de las columnas del santuario. Aizawa. Con total calma y una gota de sudor estilo anime, terminaste. Gritas como si fueras una idol en su primer concierto. Izuku. Alarmado, lo apuntó con el dedo, ¿por qué estás metido en eso? ¿Y por qué estabas justo a mi lado? ¿Cuál era la necesidad? Pude haber muerto de un paro cardíaco, pensé que eras un pederasta en potencia. Aizawa. Ligeramente ofendido, ouch, eso dolió un poco. Suspirando, cansado, y para responderte, estaba tratando de dormir. Izuku. Miraba frenéticamente a su alrededor, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Ayase? ¿Y si la maldición se activa otra vez? Aizawa. Estiró el cuello como si fuera un gusano resignado, relájate, niño. Aquí no se va a activar nada, llevas dormido desde que Seiko intentó matarte. Izuku. Se quedó estático, ¿qué ella qué? Aizawa. Inmediatamente desvió la mirada, olvida eso último. Hubo un silencio incómodo en el lugar. No obstante Aizawa volvió a acurrucarse dentro de su saco. Aizawa.
Solo no salgas del santuario, a menos que quieras transformarte en esa vieja diabólica. Izuku bajó lentamente la mano. El sobresalto ya se le había pasado, pero sentía una extraña inquietud en su pecho y miró el suelo. Izuku. Murmuró, en voz baja, ¿por qué lo hizo? Aizawa entrecerró los ojos, sin moverse del saco y daría un suspiro antes de responder. Aizawa. No lo sé, niño. Hizo una breve pausa para poder elegir las palabras correctas, pero, hice una pequeña investigación mientras dormías. Al parecer, Reiko es su única familia. Izuku. Levantó la mirada, confundido, Aizawa. A lo que voy es que, esa mujer claramente se preocupa mucho por su nieta. Tal vez pensó que eras un peligro para ella, que ibas a traerle problemas o algo peor. Izuku. Tragó saliva, pensando peligro, yo. No pedí esto, yo no quiero causarle problemas a nadie. Sus manos, apoyadas en el regazo, comenzaron a temblar sin que pudiera controlarlo. Aizawa. Agregando, con un tono más serio, no digo que lo que hizo esté bien, solo intentó entender de dónde viene. Eso no lo justifica, pero al menos lo explica un poco. Izuku bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Izuku. Pensando, ¿y si tiene razón? ¿Y si soy una amenaza para Ayase? Ella me está ayudando, ¿y si tarde o temprano pierdo el control? ¿Y si le hago daño? Cada pensamiento era como un martillazo. Su respiración se volvió inestable, y se llevó la mano al pecho, intentando calmar el ritmo acelerado de su corazón. Izuku. Pensando, con un eco de miedo y culpa, si de verdad soy un peligro, entonces todos estarían mejor lejos de mí. ¿Qué soy exactamente? ¿Un aliado, o una bomba de tiempo? Aizawa. Así que cálmate, Ok. Estás vivo, estás a salvo. Y por ahora, eso es suficiente. Izuku no respondió. Solo asintió levemente, sin levantar la vista. En ese instante, las palabras de Aizawa sonaban como un salvavidas lanzado a medias, algo a lo que aferrarse, aunque por dentro todavía sintiera que se hundía. Aizawa. Volviendo a acomodarse dentro del saco de dormir, habló con resignación, bueno, si me disculpas, voy a tratar de dormir un poco. En un rato salgo a patrullar. Izuku permaneció quieto, con la mirada perdida en el suelo. Intentaba convencerse de lo que Aizawa le dijo, pero en el silencio solo resonaba una voz que no lo dejaba en paz. Izuku. Pensando, más sombrío, ¿y si, al final, realmente soy un peligro para todos? Un silencio denso llenó el santuario. Izuku se quedó con la respiración contenida, hasta que algo trivial le cruzó por la mente. Izuku. Con curiosidad, en voz baja, ahora que me doy cuenta, ¿dónde están mis lentes? Aizawa cerró los ojos sin responder y se hundiría lentamente en su capullo acolchado, se acomodó como si el mundo no existiera. Tuvo su momento de paz interior, pero medio segundo después, beep. 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 Una pequeña alarma electrónica sonó en todo el santuario y los ojos de Aizawa se abrieron al instante. Su expresión no cambió, solo su alma se fue apagando lentamente. Aizawa. Con tono plano y sin emoción alguna, levantándose, hora de trabajar. Izuku. Parpadeando, desconcertado, ¿pero qué fue eso? A eso lo llama dormir. Aizawa. Mientras se sacaba el saco, no seas dramático. Dormí lo suficiente para considerar no golpear a nadie, por ahora. Una gota de sudor resbala por la sien de Izuku ante semejante respuesta. Suspiró y sin pensarlo, como por memoria muscular, levantó la mano e intentó acomodarse las gafas, aunque, claro, el torpe no las tenía puestas. Izuku. Yo, siempre me pregunté, ¿por qué de todos los héroes, usted es el que casi siempre patrulla de noche? Aizawa. Lo miró fijamente, porque los villanos no son idiotas. Izuku. Confundido, Aizawa. Suspiró, como si fuera evidente, estadísticamente, la mayoría de crímenes ocurren de noche. ¿Por qué? Porque durante el día hay más presencia policial, más cámaras, más héroes dando vueltas para que los graben. Pero en la noche, todo eso desaparece. No hay público, no hay focos, no hay héroes hambrientos de atención, solo hay oscuridad. Y ahí es donde aparecen ellos. Izuku. Bajó la mirada, asimilando lo dicho, entonces, ¿usted patrulla para cubrir esos vacíos? Aizawa. Con tono seco, no me interesa la fama ni las luces. Solo evitar que alguien sufra porque ningún héroe estuvo ahí cuando más lo necesitaba. Y sí, sé que suena solitario, a veces lo es, pero alguien tiene que hacerlo. Izuku sintió una inesperada oleada de respeto por el héroe frente a él. Era la clase de cosa que jamás imaginó oír de un profesional, mucho menos uno tan callado y directo como Aizawa.
Antes de que Izuku pudiera decir algo, la puerta del santuario se abrió suavemente. Él giró de inmediato, aún con el gesto torpe de la mano en el rostro, listo para cualquier cosa. Pero lo que vio lo dejó completamente en blanco. Reiko entró con paso tranquilo, cargando un plato de comida y un termo. Nada fuera de lo común, excepto que se veía diferente, demasiado. No solo se había bañado, también era evidente que había dormido bien, las ojeras de mapache habían desaparecido como por arte de magia. Ella vestía una sudadera blanca de manga larga, algo holgada, con un diseño rectangular en negro al frente. Llevaba shorts negros que apenas se asomaban bajo la prenda superior y unas zapatillas deportivas blancas con detalles en verde y rojo. Un choker negro rodeaba su cuello y unos aretes circulares de color verde destacaban sobre el marco de su cabello blanco, que caía de forma natural a los costados de su rostro. Pero lo que más desconcertó a Izuku fueron los lentes que llevaba puestos, eran notablemente parecidos a los suyos, demasiado parecidos. Izuku la observó en silencio por un segundo y luego bajó lentamente la mano de su cara. Izuku, ya sé, ¿no son esos mis lentes? Reiko. Asintiendo con total naturalidad, sí, me los prestaste, Okarun. Izuku. Confundido, frunció el ceño, ¿cuándo te los presté? Reiko. Inclino la cabeza, cuando te desmayaste, te los quité para que no se rompieran. Y bueno. Ya que los tenía, me los probé. Dio una leve sonrisa simple, ahora veo mejor. En ese momento, Aizawa pasó cerca, con sus típicas cintas alrededor del cuello y listo para patrullar. Sin embargo, al notar a Reiko, se detuvo y la miró de arriba abajo con su expresión de eterno cansancio. Aizawa. Vaya, además de medium, ratera. ¿No le habrás quitado también los zapatos? Reiko. Frunció el ceño, molesta. No se los robé, vagabundo ojeroso. Solo se los estaba cuidando. Aizawa. Alzó una ceja, indiferente, ajá, lo que digas. Así empiezan los ladrones. Reiko. Maldita sea. Solo se los quite para que no se rompieran. Izuku los miraba a ambos en silencio, con una gota de sudor bajándole por la sien, sin saber si intervenir o fingir que no existía. Aizawa. Dando media vuelta, bueno, lo que sea, yo me largo, a ver si allá afuera hay gente menos rara que ustedes. Reiko. Con una vena marcada en la frente, ¿cómo me llamaste? Aizawa no le prestó atención, ya estaba por cruzar la puerta hasta que repentinamente Reiko lo llamó. Reiko, ¿no va a querer comer? Escurrí por un segundo, Aizawa se detuvo. El silencio que hizo fue tan evidente que hasta Izuku se tensó. Podía jurar que el héroe estaba, considerando seriamente la oferta. Aizawa. Tal vez para después, niña, si no aparece algún tipo con complejo de supervillano, o peor, otro mocoso maldecido por una vieja cachonda. Izuku. Notablemente ofendido. Oye. Yo no pedí esto. Reiko. Entonces. ¿Se lo guardo? Aizawa. Se encogió de hombros, haz lo que quieras, solo no hagan nada raro, ustedes dos. Izuku. Forzó una sonrisa incómoda, tampoco es que hubiera algo que hacer en medio de la noche. Aizawa esbozó una leve sonrisa, apenas perceptible, y sin añadir más, empujó la puerta y salió, cerrando con un clac en seco. Después de eso, un silencio recorrió todo el santuario, eso hasta que Reiko suspiró. Reiko. Con una gota de sudor, medio en broma, a veces me pregunto si ese tipo tiene vida social. Si es que a eso lo llama vida, Izuku. Estornudando de repente, bajando la cabeza, incómodo. Pensando, si eso es lo que piensa de él, no quiero imaginar lo que pensará de mí. Su pecho se apretó un poco al pensarlo. Cada comentario, aunque no fuera para él, le recordaba lo fácil que era sentirse fuera de lugar. Estaba a punto de perderse en sus pensamientos cuando de pronto Reiko se agachó frente a él con naturalidad. Sin decir nada, le tendió un plato de curry humeante junto con un termo de agua. Izuku levantó la vista por reflejo, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de ella. Ese instante fue suficiente para que todo se quedara en silencio, incluso su propio corazón pareció detenerse. Izuku. Pensando, ahora que me fijo bien, se ve diferente. Más seria, más linda. Sintió un calor incómodo en la cara. Bajó la mirada de golpe, pero no pudo evitar volver a mirarla de reojo. Sus labios se movieron solos, liberando un murmullo involuntario. Izuku. En voz baja, ella es bonita. En cuanto lo dijo, el rostro de Izuku se encendió de rojo, intenso como un tomate. Reiko, por supuesto, notó su reacción, aunque no alcanzó a escuchar bien lo que dijo. Reiko. ¿Qué? Izuku entró en pánico.
Rápidamente tomó el plato y el termo con ambas manos, dándole la espalda en un movimiento torpe. Izuku, intentando sonar normal, pero con la voz algo aguda, gracias. Se encogió sobre sí mismo, con la espalda rígida. El vapor del curry subía frente a él, y por un segundo juró que era su propia cabeza la que estaba echando humo. Reiko. Con curiosidad, insistiendo, ¿qué es lo que dijiste? Izuku, desesperadamente miraba a todos lados, buscando una excusa o un cambio de tema y sin pensarlo, bajó la mirada al curry. Izuku. Dando un bocado apresurado, está rico el curry. No sé qué decir. Pensando, molesto consigo mismo, ¿en serio dijiste no sé qué decir? Idiota. Eso era lo mejor que tenías. Reiko. Con los brazos cruzados, un poco burlona, pues podrías haber dicho algo como, ¿cómo supiste que estaba despierto? No. Izuku. Aún masticando, tragó incómodo, Reiko. Con una leve sonrisa, es que, tu grito me dejó sorda. Y eso que estaba en mi cuarto. Se encogió de hombros, si te soy sincera, gritas como toda una idol. Izuku. Atragantándose un poco, rojo de la vergüenza, en serio gritó así. Reiko. Asintiendo con seriedad, ajá, bueno, no solo vine para decir eso, Okarun, la verdad es que, Izuku dejó el plato a un lado y la miró, aún nervioso, pero atento. Reiko, si queremos recuperar tu cosita, primero tenemos que ganarle en una carrera a la turboabuela. Izuku. Se quedó en blanco, incrédulo, Un silencio incómodo cayó entre los dos mientras Izuku la miraba como si acabara de escuchar el peor plan del mundo. Izuku. Soltando el plato en sus piernas, exasperado, una carrera. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Ayase? No puedo ni correr una cuadra sin quedar medio muerto. No tengo Kirk, ni siquiera tengo pene. Mi condición física es un chiste, mis piernas y brazos son delgados como fideos. Se apuntó al pecho con ambas manos, por Dios, creo que hasta una abuela normal me ganaría en una carrera. ¿Y quieres que le gane en una carrera a esa vieja que me robó mi arma y municiones? Estaba a punto de seguir quejándose cuando, de pronto, Reiko lo abofeteó sin previo aviso, lo cual hizo que se callara de golpe. Reiko. Con el ceño fruncido, molesta, ya cállate. Esa parte de ti me molesta. ¿Podrías dejar de ser tan pesimista, aunque sea una vez en tu maldita vida? Izuku bajó la mirada, con la mejilla ardiendo. No solo por la bofetada, era la verdad detrás de sus palabras lo que le dolía aún más. Parte de él estaba cansado de ser así. Y aún así, no podía dejar de hacerlo. Reiko. Más seria, conteniendo su frustración, ¿tienes otro plan acaso? Porque yo no. Y si dejaras de revolcarte en tu miseria por 5 minutos y pensaras conmigo, esto sería menos jodido. La única opción que tenemos, es sacarla de los límites de Shono. Y como la maldición está ligada a esa ciudad, si cruzamos los límites de Shono, aunque sea un poco, su influencia debería debilitarse, y entonces, podríamos tener una oportunidad real de vencerla. El silencio que siguió era casi insoportable. Reiko lo miraba fija, con los brazos cruzados, esperando una respuesta suya. Izuku tragó saliva, sintiendo cada palabra como un peso aplastante sobre su pecho. Mantenía su mirada pegada al suelo mientras su mente giraba en círculos, buscando desesperadamente una salida que no existía. Todo le parecía imposible, todo. Y cada palabra de Aya se le había golpeado más fuerte que la bofetada. Sabía que ella tenía razón y estaba cansado de ser el que siempre sobra, de sentirse un error con patas, de no tener nada que ofrecer más que sus miedos e inseguridades. Pero, ¿correr? ¿Contra ella? Cerró los ojos y en ese momento. En su mente apareció la imagen de la turboabuela, corriendo por las paredes del centro comercial, lanzando muebles como si nada, había masacrado con facilidad a todo un grupo de villanos, derrotó a Aizawa, incluso había desafiado al mismo All Might y lo había hecho retroceder. ¿Y entonces qué? Una idea cruzaría por su mente, una idea la cual podría sonar arriesgada o sin sentido, pero ¿y si funcionaba? Con un suspiro tembloroso y los nervios apretándole la garganta, levantó finalmente la mirada hacia Reiko, decidido a intentarlo aunque su corazón gritara en contra. Izuku. ¿Y, si la usamos a ella? Reiko. Frunció el ceño, confundida, ¿qué? Izuku. Tragó saliva, evitando por un momento su mirada, quiero decir, la maldición, la que ella dejó, sigue en mi cuerpo, ¿verdad? Reiko. Asintiendo lentamente, sí, Izuku. Dio un profundo suspiro, se tocó la sien, bueno, tal vez no puedo controlarla porque también está en mi mente. Pero, si tú la suprimieras, aquí.
Señaló su cabeza con el dedo, y solo aquí, en mi mente, quizás podría usar su poder sin que la turboabuela tome el control de mi cuerpo, podría, mantenerme consciente, y aprovechar su poder. Reiko parpadeó, y por un segundo pensó que era una broma absurda. Pero no, Izuku hablaba en serio, con cada palabra cargada de determinación, mezclada con un miedo que casi podía palparse. Reiko. Lo miró como si estuviera loco, estás diciendo que quieres que selle tu mente, pero dejé libre tu cuerpo. ¿Sabes lo estúpido que suena eso? Izuku. Rascándose la nuca, con media sonrisa nerviosa, sí, pero si funciona, ya no sería tan estúpido, ¿no? Ella lo observó en silencio. Sus ojos parecían buscar señales de locura o valentía. Quizá era un poco de ambas, pero algo en la forma en que Izuku se mantenía firme, aún temblando por dentro, le decía que había encontrado coraje donde antes solo había miedo. De un momento a otro. Ambos estaban parados afuera del santuario, iluminados por la tenue luz de la luna. El viento soplaba con suavidad entre los árboles, pero la tensión era tan densa que parecía congelar el aire. Reiko. Mirándolo directo a los ojos, ¿estás seguro? Sabes que si esto sale mal, podríamos terminar jodidamente mal. Izuku asintió con firmeza. No dijo nada, no hacía falta, su corazón latía con fuerza, pero había algo en su mirada. Determinación. Reiko se quitó los lentes con cuidado y los sostuvo unos segundos, casi dudando. Luego, con gesto suave, se los colocó a Izuku. Acto seguido, alzó la mano hacia su frente y cerró la palma con firmeza, fue como si levantara la tapa de una olla hirviendo, el vapor trataba de salir pero lo mantenía contenido adentro. En ese instante, el cuerpo de Izuku se arqueó hacia atrás, sus ojos estaban en blanco y la boca entreabierta mirando al cielo, la maldición explotó dentro de él. El cambio fue inmediato, su cabello se erizó violentamente y en cuestión de segundos se tornó blanco como ceniza, con las puntas envueltas en un fuego tenue de bordes rojizos. Dos gruesas líneas rojas descendieron desde sus ojos, mientras sus iris se teñían de un rojo sangre intenso. Su vestimenta se deformó. La tela del cuello de la camisa se extendió, como si creciera por voluntad propia, y los bordes se tiñeron de un tono carmesí. Su cuerpo se tensó, sus músculos se marcaron bajo la ropa, su piel se volvió pálida, y su postura se encorvó. Las uñas se afilaron y se ennegrecieron. El aire se había vuelto pesado, Reiko contuvo el aliento y se puso en guardia. Su Kierg le permitía ver auras, y lo que tenía frente a ella era una total tormenta. Izuku bajó la mirada, ya no se sentía el mismo. Se sentía diferente, más deprimente. Pero, sobre todo, Turbo Izuku. Con voz ronca, irónico, tanto poder, lo siento recorrer todo mi cuerpo, incluso, hasta por mis huevos, Reiko. Parpadeó, helada, ¿qué mierda? ¿Qué huevos, idiota? Si tú no tienes paquete. Turbo Izuku. Se quedó inmóvil y bajó la cabeza con una sombra de tristeza absurda, ya me dio la depre. Reiko. Frunció el ceño, confundida, ¿pero qué te pasa? Te estás comportando más deprimente de lo normal. Turbo Izuku. Con la mirada fija en el suelo, suspiro con resignación, ahora que soy consciente de todo, me doy cuenta de que no sirvo para nada. Bien, vuelvo en un rato. Hace el gesto de paz con ambas manos mientras se da la vuelta, aunque tampoco es que antes sirviera para algo. Reiko. Lo agarró del hombro con fuerza, molesta. Oye. ¿A dónde crees que vas? Recuerda que soy yo la que está suprimiendo la maldición, genio. ¿Y qué es esa idiotez de andar consciente? Turbo Izuku. Se giró lentamente, ups, tienes razón, perdón, pero soy un chico tope. Reiko. Se sonrojó ligeramente por la frase dicha, frunció los labios, y lo soltó sin decir nada, tch, de pronto, una máscara negra con una fila de grandes dientes surgió en el rostro de Izuku, cubriéndole la mandíbula. Reiko. Sorprendida, tocó la máscara, wow. ¿Y eso? ¿Cómo lo hiciste? Turbo Izuku. No tengo idea. Solo sé que no sé nada, aunque pensándolo bien, lo cual no hago y si llego a hacerlo, lo hago mal, lo más sensato sería dejar esto por ahora. Pero ya que ninguno de los dos somos sensatos, Reiko. Se cruza de brazos, irónica, ya sé por dónde va esto, ¿quieres probar los poderes de la turboabuela? Se tocó el mentón, como si lo estuviera pensando, no lo sé, es arriesgado y. Es chiste, hagámoslo. En un parpadeo, Reiko ya estaba montada sobre la espalda de Izuku, aferrada con fuerza mientras él corría a toda velocidad por la carretera que atravesaba los campos, levantando una nube de polvo en dirección a la ciudad más cercana de Kamikoshi. Ahora caminaban por la vereda.
Reiko tenía el cabello todo alborotado por el viento y el sudor pegado a la frente, todavía recuperándose tras aferrarse como una garrapata durante el camino. Izuku, por su parte, se tocaba el cabello una y otra vez, sus rizos de señora habían desaparecido y ahora su pelo lucía más rebelde y con un estilo más ondulado y desordenado. Izuku. Con voz baja, mirando sus manos, no sé qué siento, pero algo siento. Fue como si mis piernas tuvieran amortiguadores hidráulicos de motocicleta, pero con esteroides. Además, creo que no me siento bien del todo. Al decir eso una línea de sangre se deslizó por su nariz. Reiko. Jadeaba, pero trataba de sonar casual, tú no más. Yo casi salgo volando, solo porque no supiste frenar. Carajo, hasta me tragué una mosca en el camino. Izuku. Avergonzado, se limpió la sangre con la manga, perdón por eso, ya sé, Reiko. Inclinó la cabeza, fijándose en su cabello, ¿Te hiciste algo diferente en el pelo? Izuku. Claro que no. Reiko. Con una sonrisa burlona, pues se te ve bien, aunque a mí me gustaba más el permanente de vieja borracha. Izuku. Con cara de incredulidad, pero te estabas burlando de él. No. Reiko. Encogiéndose de hombros, con descaro, y sigo haciéndolo. Pero admito que tenía su encanto, ese look de señora borracha que te sermonea en las fiestas no lo tiene cualquiera. Fue entonces que Izuku bajó la mirada y notó el estado de sus zapatillas. Las suelas estaban destrozadas, con trozos de goma colgando y una marcas de quemadura. Izuku. Resignado, genial, ahora mis zapatillas tienen hambre. Reiko. Se cruzó de brazos, con una media sonrisa, si sigues así, vas a tener que correr descalzo, Usain Bolt. En ese momento, Reiko se detuvo frente a una tienda de conveniencia, mirando el reflejo de ambos en la vitrina. Su expresión se volvió pensativa. Reiko. Okarun, ¿tú crees que la gente se dé cuenta de quién eres realmente? Izuku. Parpadeo, confundido, ¿Qué quieres decir? Reiko. Con una ceja levantada, te recuerdo que estuviste en todos los noticieros. No quiero ni imaginar qué pasará si alguien llega a reconocerte. Izuku. Congelado, intentando sonar despreocupado. Dudo que alguien se acuerde siquiera de eso. Y como si la vida le jugara una mala broma, justo en ese momento, un grupo de adolescentes pasó caminando al lado. Uno de ellos giró la cabeza casualmente hacia Izuku, y se detuvo en seco, su rostro palideció como si acabara de ver un fantasma, y sin decir una sola palabra, salió corriendo a toda velocidad. Los demás lo siguieron de inmediato, gritando cosas como es él. No te lleves mi banana. Reiko. Murmurando, sin sorpresa, mejor voy a buscar algo con que taparte la cara. Izuku. Asintió lentamente, derrotado, sí, creo que será lo mejor. Un segundo después, vemos a Izuku caminando ahora con una mascarilla negra y un gorro ridículo con orejas de gato. Izuku. Con una gota de sudor, incómodo, no había otro gorro. Me siento, estúpidamente ridículo. Reiko. Con una sonrisa burlona, vamos, Okarun. Al menos te ves ridículamente kawaii. A ver, junta tus deditos y dimian. Izuku. Suspirando, con cara de derrota, no lo haré, pero viéndolo por el lado positivo, al menos paso desapercibido. Es el momento perfecto para probar los poderes de la turboabuela. Reiko. Le lanzó una mirada entre divertida y resignada, ¿probar? Okarun, esto no es un laboratorio y ni siquiera sabes qué poderes tienes. Izuku. Alzando ambas manos, con los ojos brillando de emoción, pero si quiero recuperar mi rifle y mis balas. Primero, debo dominar estos poderes. Si tengo que correr más rápido que una maldita fantasma para recuperar mi dignidad, entonces lo haré. Reiko. Con una gota de sudor, tono seco, ¿no será más bien porque te emociona tener poderes? Izuku. Giró la cabeza al sentido contrario para que Reiko no lo vea, con un ligero rubor. Un poquito. Ambos siguieron caminando hacia una zona más tranquila de Kamikoshi. Las luces de neón empezaban a desvanecerse, reemplazadas por postes parpadeantes y callejones cada vez más oscuros. Las tiendas eran más escasas y el bullicio de la ciudad quedaba atrás, sumiendo el lugar en un silencio inquietante. Reiko. Se cruzó los brazos, si vas a intentar algo raro, que sea aquí. No hay mucha gente. Izuku. Sacudiendo las piernas, con los ojos brillando de emoción mientras analizaba en voz alta, bien, entonces, primero necesito conocer mi velocidad base.
Se estira un poco, tanteando el suelo con la punta del pie, en el momento que corrí, si calculo bien, considerando la distancia que recorrimos desde el campo hasta la avenida y el tiempo aproximado, debía ir a unos 90 km por hora, tal vez un poco más. Frunce el ceño, concentrado, pero eso no es nada consistente, porque al momento de correr, la aceleración fue irregular. Pero, si la turboabuela es la vieja de los 100 kilómetros, entonces esto no cuadra. O estoy más cerca de su límite de lo que pensaba, o ese apodo es más mito que realidad. Soltó un suspiro y aprieta los puños, emocionado. No, imposible que su velocidad real sea solo de 100. Debe ser mucho más, 120, 160, tal vez más. Si quiero dominar esto, necesito medir mis tiempos de aceleración, el desgaste físico y cómo reacciona mi cuerpo con cada arranque, aunque lo de la sangre ya me da un indicio. Reiko. Cruza los brazos y una gota de sudor bajando por su sien. ¿Vas a parar de hablar en algún momento, o piensas recitarme tu biografía completa? Lo mira de arriba a abajo, entre divertida y sorprendida, aunque, ahora que me doy cuenta, tienes algo de razón en lo que dijiste. Izuku. Pero dejando eso de lado, el tema de los frenos, si no calculo bien el ángulo de giro y la fricción del suelo, voy a acabar estampado contra un poste otra vez. Recuerda el susto anterior, sacudiendo la cabeza. No, tengo que controlar los reflejos. Se detiene un segundo, con los ojos brillando de emoción. Bien, para superarme, debo entrenar cambios de dirección, zancada, coordinación de brazos, e incluso, miró sus manos, el equilibrio del torso. Si ajusto mi centro de gravedad, podría aprovechar el impulso inicial al máximo. Sonríe con determinación. Estoy listo, hállase. Reiko. Suspira con fastidio, aunque una sonrisa burlona se le escapa. ¿En serio, Okarun? Corres una vez y ya pareces un entrenador profesional. Dicho eso, Reiko levantó la mano, pero justo antes de poder suprimir a la maldición, una voz aguda y chillona resonó desde un callejón cercano. Suéltame, idiota. No sabes con quién te estás metiendo. Izuku y Reiko se miraron al instante. Un escalofrío recorrió a Reiko mientras fruncía el ceño. Esa voz le resultaba demasiado familiar. Reiko. Con una mirada seria, estirando la mano hacia Izuku. Okarun, pásame el gorro y la mascarilla. Izuku. Desconcertado, Mientras tanto en el callejón, una chica de cabello rosado estaba arrinconada contra la pared. Las luces mortecinas de los postes apenas alcanzaban a iluminar el lugar, dejando las sombras amontonadas entre el olor a sudor, nicotina y basura rancia. 5 tipos la rodeaban con sonrisas depravadas y miradas que suplicaban por su cuerpo. En eso, el más grande del grupo dio un paso al frente. Imbécil 1. Vamos, preciosa. ¿Por qué tan sólita? No te preocupes, nosotros te acompañamos. La chica alzó la mirada. Sus ojos, de un rosa tan vivo como su cabello, brillaban con un fastidio y un desprecio tan afilados que podían cortar con solo mirarlos. ¡Aiba! ¡Qué originales! ¿Ensayaron eso en grupo o simplemente son así de patéticos por naturaleza? El comentario les arrancó carcajadas. Una risa gruesa, otra más aguda, todas cargadas de morbo. Uno de ellos, el más flaco, se relamió los labios con un gesto nauseabundo. Imbécil 2. Tiene carácter, me gusta. Imbécil 5. Definitivamente le sacaremos mucho dinero a tu viejo por tu rescate. Sonrió con malicia, mostrando una hilera de dientes amarillentos, aunque pensándolo bien, te verías mejor sin ese abrigo. ¿Qué tal si te ayudamos a quitártelo? En eso, el imbécil hundió un paso al frente. El suelo crujió bajo su bota mientras estiraba la mano, rozando el borde del abrigo de Shiratori Aiba. Ella reaccionó de inmediato, dio un paso atrás para apartarlo, pero tropezó con una caja metálica y cayó de costado. El codo se le abrió contra el suelo áspero, y un jadeo de dolor escapó de su garganta. Aiba. TCH, maldita sea. Murmuró entre dientes, furiosa. Imbécil 3. Se acercaba, burlón. Vamos, no te hagas la difícil, nadie va a venir por ti aquí. Las risas del grupo resonaron en todo el callejón. Uno ya se remangaba la chaqueta, otro encendió la cámara de su celular, como si saboreara la miseria que estaba a punto de grabar. El corazón de Aira latía con violencia, bombeando adrenalina a cada músculo. Temblaba, pero no de miedo. Era una mezcla de rabia y esa impotencia que quema por dentro cuando no tienes el control. Cada raspón de su caída le ardía, pero su mente hervía, calculando a toda velocidad. Aira. Pensando, están en mi radio de alcance, si uso mi Kirk, puedo abrirme camino.
Solo necesito un segundo. Con los ojos encendidos de furia, alzó la voz con toda la autoridad que pudo reunir y señaló en dirección contraria. Aira. Ni crean que me pondrán un dedo encima. Por allá. El efecto fue inmediato. Como si una chispa desordenara sus cerebros, los 5 reaccionaron al unísono. 3 giraron bruscamente y tropezaron entre ellos, uno resbaló con una bolsa de basura que se abrió con un golpe húmedo, y el último perdió el equilibrio al girar tan rápido que cayó de espaldas con un ruido seco. Aira. Entre dientes, apretó los puños, idiotas, no perdió ni un segundo. Se impulsó con las piernas, levantándose de un salto, y corrió con todo lo que le permitía su cuerpo. El callejón se abría a unos metros, la salida se encontraba tan cerca que casi podía sentir el aire fresco de la calle golpeándole el rostro. Pero justo cuando creyó que lo había logrado, sintió un tirón brusco en el cuello de su abrigo. Imbécil 5. Gruñendo de rabia, ¿a dónde crees que vas, zorrita? La jaló hacia atrás y la estampó contra la pared de ladrillo. El aire se le escapó de los pulmones a Aira, la visión le dio vueltas. La mano del tipo apretaba su cuello con un placer perverso. Imbécil 5. Sonriendo con malicia, eres de las que juegan rudo, ¿ah? En ese momento, Aira vio cómo el resto del grupo se levantaba, furiosos, acercándose hacia ella. Aira. Pensando, no puedo, maldición. No puedo dejar que esto termine así, no puedo. La falta de aire le estaba afectando, su visión se volvía borrosa, el corazón le retumbaba en los oídos. Y cerró los ojos, esperando lo peor. ¡Clac! De repente, una brutal patada estampó el rostro del imbécil 5 contra la pared más cercana, dejando un rastro de sangre en el ladrillo. Izuku apareció desde un costado, impulsado en el aire. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, su mano atrapó el brazo de Aira con firmeza, jalándola hacia él justo antes de aterrizar firmemente en el suelo. Los otros se quedaron petrificados, los ojos abiertos como platos, sin comprender qué demonios acababa de suceder. Todo había ocurrido en menos de un parpadeo. Izuku giró lentamente hacia ellos, aún sujetando a Aira contra su pecho. A pesar de que la máscara cubría gran parte de su rostro, sus ojos ardían con un fastidio helado. El silencio se volvió tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Turbo Izuku. Con un tono molesto, 5 idiotas rodeando a una chica indefensa, ¡qué asco! Basura como ustedes no debería siquiera tocarla. Aira abrió los ojos de golpe, sintiendo como la presión en su cuello había desaparecido. Lo siguiente que registró fue el calor de un brazo firme rodeándola, el latido potente de otro cuerpo contra el suyo. Aira, pensando, jadeando, desconcertada, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Su mirada subió lentamente, todavía nublada por la confusión. Lo primero que vio fue el perfil del sujeto que tenía frente a ella. Esa máscara con dientes afilados, el cabello blanco desordenado cayéndole sobre la frente. No lo conocía y esa voz no le sonaba de nada. Aira. Pensando ¿quién, demonios, es este tipo? No entiendo nada, pero, me salvó imbécil 1. ¿Quién carajos te crees que eres? Imbécil 3. Mierda. Miró al imbécil 5, inconsciente contra la pared. Él lo noqueó, de una sola patada. Imbécil 2. Apretando los dientes, este idiota no parece ser un héroe, ni mucho menos un policía seguro, es uno de esos fracasados que juegan al justiciero. Imbécil 4. Saco una navaja del bolsillo, me importa una mierda quien sea, haremos que pague. Me largo de aquí solo con ella, o con su cadáver. Imbécil 3. Tenso, tragó saliva, seguro, hermano. Mira bien sus ojos, ese tipo no está del todo aquí. Imbécil 4. Gruñendo con rabia, al diablo. Que se joda. El tipo cargó directo hacia ellos, en ese instante, Izuku sintió algo nuevo, sintió como sus reflejos se agudizaron de golpe. Todo a su alrededor se volvió más lento y mientras aún sostenía a Aira, giró apenas el torso, lo justo para que el ataque pasara de largo. El agresor quedó totalmente expuesto. Izuku no dudó ni un segundo. Su puño salió disparado, cargado con una fuerza que no creía posible, y conectó de lleno con el rostro del sujeto. El impacto fue brutal, un sonido seco seguido del crujido de huesos. El hombre salió volando, estrellándose contra sus propios compañeros con un golpe sordo. Imbécil 3. Dio un paso atrás, oh no, hermano. Yo me largo, no quiero que me den una paliza. Imbécil 1. Sudando frío, no me jodas. Le superamos en número. ¿A dónde vas? No seas gallina, sé dónde vives. Imbécil 3. Temblando, con desesperación, si quieren que les partan la cara, allá ustedes.
A mí no me metan en esto. No volveré a la cárcel, no otra vez. Y sin mirar atrás, salió corriendo. Izuku, mientras tanto, bajó el brazo lentamente. Su pecho subía y bajaba con fuerza, el corazón desbocado. Miró su propia mano, abriéndola y cerrándola como si fuera algo ajeno, como si no le perteneciera. El hormigueo en los nudillos le recorría el brazo entero. Turbo Izuku. Con que así es como se siente, no voy a negarlo, se siente bien. Aira. Con voz baja, desconfiada, oye, tipo de crepúsculo, ¿no se te está escapando uno? Turbo Izuku. Con una gota de sudor, ¿cómo me llamaste? El imbécil 3 casi alcanzaba la salida del callejón, hasta que, sin previo aviso, una chica con un gorro de orejas de gato y mascarilla negra apareció frente a él. Su presencia fue tan repentina que el tipo ni tuvo tiempo para reaccionar. No alcanzó a decir nada, puesto que sintió como una fuerza invisible lo levantó del suelo y lo estampó brutalmente contra la pared, dejándolo inconsciente de un solo movimiento. Para cualquiera que no tuviera la conciencia espiritual despertada, aquello habría sido simplemente un misterioso golpe invisible. Pero para Izuku, Reiko e incluso Seiko, era imposible no verlo. Un poder espiritual en forma de 2 manos emanando de Reiko. Imbécil 2. Pálido, retrocedió, ¿qué fue eso? Otro más. Aira entrecerró los ojos, el ceño fruncido. No entendía nada, y el caos que tenía delante no ayudaba. Aira. Confundida y tensa, ¿qué demonios está pasando aquí? De entre las sombras del callejón, Reiko apareció caminando con absoluta calma, como si no estuviera rodeada de tipos inconscientes y basura por todos lados. Reiko. Con tono frío, aunque relajado, me imaginé que con los poderes de la turboabuela ya los habrías derrotado, pero no, casi se te escapa uno. Menos mal que estoy aquí para cubrirte. Turbo Izuku. Soltó un suspiro melancólico mientras miraba al cielo, tienes toda la razón, soy un chico torpe. Se encogió de hombros, a veces pienso que sería más útil siendo una nube, flotando por ahí, sin preocupaciones, ni responsabilidades. Reiko. Con una vena marcándosele en la sien, apretando los dientes, estoy empezando a odiar esta transformación. Aira. Con una gota de sudor bajándole por la mejilla, sin saber si reír o salir corriendo, ¿alguien me explica qué está pasando? Imbécil 2. Retrocediendo desesperado, de 2 malditos locos. Yo, me rindo. Ok. No quiero seguir con esto. El tipo levantó ambas manos con las palmas abiertas, mientras temblaba y el sudor le caía por la frente. Reiko. Le clavó la mirada y sin piedad dijo, buena decisión, pero hacer eso no te quita lo imbécil. Sin más que añadir, movió apenas su mano. Una fuerza invisible lo levantó y lo lanzó directo contra un contenedor de basura, que crujió con el impacto. El ruido metálico se apagó cuando el cuerpo del imbécil 2 quedó inerte, desplomado en el suelo. Solo quedaba el imbécil 1. Quien apretaba los dientes con fuerza. La rabia, el miedo y la adrenalina nublaban su juicio, dio un grito de furia y se lanzó hacia Reiko, blandiendo un bate oxidado con ambas manos, directo a su cabeza. Turbo Izuku. Alarmado, gritó, ¡cuidado! Imbécil 1. Te voy a matar. Reiko reaccionó al instante, alzó la pierna y le soltó una patada directa a la cabeza. El tipo alcanzó a cubrirse con el antebrazo. No obstante, la fuerza del impacto lo hizo tambalearse hacia atrás. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Reiko giró su muñeca y una fuerza invisible lo levantó del piso y lo estrelló contra el suelo. Rebotó una vez antes de quedar completamente fuera de combate. Turbo Izuku. Asombrado, con los ojos abiertos, no tenía idea de que sabías pelear así. Reiko. Ajustándose la mascarilla con calma, ¿sí? Bueno, no es algo que vaya por ahí contando, vámonos, ya no hay nada que hacer aquí. Aira se incorporó lentamente, aún algo aturdida. Su mirada pasaba de uno a otro, intentando juntar las piezas de lo que acababa de presenciar. Aira. Confundida, pero agradecida, gracias por salvarme, supongo. Pero, ¿quiénes rayos son ustedes? Reiko no respondió, por alguna razón, evitaba la mirada de Aira. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del callejón. Sin embargo. Turbo Izuku. Con inocencia, Reiko, ¿qué hacemos con estos tipos? El mundo pareció detenerse por un instante, Reiko se quedó inmóvil. Luego, giró lentamente la cabeza hacia él, con una mirada que gritaba, acabas de cagarla. Aira parpadeó, desconcertada al escuchar ese nombre. Sus cejas se fruncieron y, en sus ojos, una chispa de hostilidad comenzó a encenderse.
Sin previo aviso, Aira se abalanzó sobre Reiko. Ambas rodaron por el suelo, entre gritos y manotazos, mientras Aira intentaba arrancarle la mascarilla como si su vida dependiera de ello. Reiko. Forcejeando, molesta. Oye, ¿qué mierda te pasa? Quítate de encima, lunática. Aira. Luchando por sujetarla, no hasta ver tu cara, maldita farsante. En el momento que la espalda de Reiko había tocado el suelo, perdió el control sobre la maldición. La transformación de Izuku se desvaneció de golpe, dejándolo de nuevo como él mismo. Izuku, todavía aturdido, miró la escena con la boca abierta. Dudó un segundo antes de acercarse, levantando la mano para separarlas. Pero entonces se quedó helado. Sus dedos se habían alargado grotescamente, huesudos y tensos, y la piel se teñía de un carmesí oscuro que se extendía por su brazo. Izuku. Alarmado, sujetándose la mano, ¡oh, mierda! Pero el escándalo entre las chicas era tal que ninguna escuchó a Izuku. El forcejeo entre ellas continuó, con las dos rodando en el suelo como si fueran enemigas de toda la vida. Finalmente, tras un tirón brusco, Aira logró arrancarle la mascarilla a Reiko. Y durante un segundo, el mundo pareció detenerse. Ambas se quedaron inmóviles, con la respiración agitada, mirándose a los ojos como si el aire se hubiese vuelto más pesado. Aira. Con desprecio, casi escupiendo las palabras, sabía que eras tú, maldito demonio farsante. Reiko. Frunciendo el ceño, irritada, te he dicho que no me llames así. Aira. Levantándose, señalándola con el dedo, a mí no me engañas. Apostaría lo que sea a que todo esto fue tu plan desde el principio. Reiko. Incrédula, ¿es en serio? Te acabo de salvar el pellejo y lo primero que piensas es que yo tengo la culpa. Aira. Con un sarcasmo venenoso, ¿y qué otra cosa podría ser? Reiko. Harta de estar escuchándola, coincidencia, maldita desagradecida. Aira. Con media sonrisa burlona, ajá, coincidencia, claro. Entonces, un sonido seco y escalofriante sacudió el callejón. Primero fue un crujido de huesos, después el tenso estiramiento de músculos, como cuerdas a punto de reventar, y una luz rojiza comenzó a filtrarse por las paredes, tiñendo todo con un resplandor infernal. Aira giró lentamente la cabeza, y el color se le impregnó en el rostro. Lo que estaba frente a ella ya no era Izuku. La turboabuela había tomado el control. Tenía ambas manos alzadas, la mandíbula descomunal abierta de par en par, y aquellos ojos amarillos brillando con un hambre indescriptible. Aira. Dio un paso atrás, aterrada, eres tú, Reiko. Pensando, con los puños apretados, por un demonio, lo que faltaba. Esto no podría ir peor, la turboabuela arqueó el cuerpo hacia adelante, lista para lanzarse sobre ellas. Pero antes de que pudiera moverse, una ráfaga de poder espiritual en forma de dos manos la golpeó de lleno. Ambas manos empujaron a la turboabuela contra el fondo oscuro del callejón, estampándola contra la pared con un estruendo que hizo temblar el suelo. El resplandor rojo se apagó de golpe, tragado por la oscuridad. En medio del silencio solo quedaron los gemidos de Izuku, quien estaba incrustado en la pared. Izuku. Adolorido, joder, el aire en el callejón se volvió pesado. Aira no apartaba la vista de él, pero no veía al chico que la había salvado, sino al mismo monstruo que todos habían visto en televisión hace apenas unos días. Aira. Con frialdad, casi escupiéndolo, ¿quién lo diría? El tipo que me rescató resultó ser el demonio del centro comercial. Izuku intentó levantarse, aún adolorido, con la respiración entrecortada. Pero aún así levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos, confundido. Izuku. Agitado, ¿qué? No, espera, no es lo que piensas. Aira. Dando un paso atrás, con el ceño fruncido, ni un paso más, maldito demonio. Te vi en las noticias, vi lo que hiciste. Izuku. Con la desesperación contenida, sé perfectamente lo que dicen los noticieros, y sí, entiendo que estés asustada. Pero, no es lo que parece, yo no soy así. Aira. Con sarcasmo mordaz, ajá, claro. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a decir que si no hago lo que quieres perderás otra vez el control? Izuku. Con una gota de sudor, desconcertado, ¿eh? Nunca dije eso. En ese instante Reiko se interpuso de inmediato en medio de ambos. Reiko. Con dureza, basta ya. No tienes ni idea de lo que pasó realmente. Aira. Con una sonrisa torcida, no. Lo que acabo de ver no se ve tan distinto de lo que vio todo Japón. Dio un paso hacia adelante, señalando a Izuku con desdén, además, ¿por qué lo defiendes tanto? No me digas que este engendro es una especie de esbirro tuyo. Reiko.
con los ojos brillando de rabia, esbirro, tus narices. ¿De verdad no entiendes nada? Ese demonio te salvó la vida hace 5 minutos, y lo primero que haces es tratarlo como basura. Aira. Alzando la voz, desafiante, me salvó para después tratar de devorarme. Izuku. Desde el suelo, con un grito áspero, eso no es cierto. Las dos se giraron al mismo tiempo. Izuku se había incorporado apenas, apoyándose contra la pared como si el peso de su propio cuerpo lo aplastara. Su respiración era áspera, y sus hombros temblaban. Izuku. Mirando directo a Aira, con los ojos abiertos de par en par, yo no quería que pasara. No lo controlo. No soy ese monstruo que viste en la tele. Aira. Entrecerrando los ojos, con desdén, no. Porque desde aquí se ve exactamente igual. Izuku. Negando con la cabeza, desesperado, yo nunca quise hacerle daño a nadie. A duras penas tengo recuerdos de ese día, su grito rebotó en los muros del callejón, dejando un eco áspero que helaba la piel. Reiko. Dando un paso al frente, firme, ¿lo oyes? ¿O es que prefieres seguir con tus prejuicios? Aira. Apuntando a Izuku con el dedo, furiosa, ¿y cómo sé que ahora no estás mintiendo? ¿Qué pasará cuando pierdas el control otra vez? Izuku bajó la cabeza, apretando los dientes, cada acusación era un golpe que no podía esquivar. Pero entonces levantó la vista, con rabia y súplica mezcladas en la voz. Izuku. Con los puños temblorosos, entonces dime qué hago. Dime cómo se supone que viva con algo que ni siquiera pedí. El silencio cayó de golpe. Aira lo miraba, tensa, con la mandíbula apretada como si quisiera dispararle otra acusación, pero las palabras se le habían quedado atascadas en la garganta. Reiko, por su parte, lo miraba de reojo, con los labios apretados. No iba a decirlo en voz alta, pero aquella última frase, hasta a alguien como Aira le habría dolido. Aira bajó la mano con la que lo señalaba, sin darse cuenta. Su ceño seguía fruncido, pero la furia en sus ojos empezaba a resquebrajarse, dejando entrever la primera chispa de duda. La noche terminó arrastrándose en un mutismo incómodo, y nadie volvió a mencionar lo ocurrido. Al día siguiente, el sol del mediodía se colaba por las cortinas, bañando la sala con una luz tibia. La atmósfera había cambiado por completo, donde anoche hubo gritos y miedo, ahora reinaba el olor de la comida recién hecha y el murmullo de palillos chocando contra los tazones. Izuku estaba sentado en la mesa, todavía con la espalda rígida, como si cargara con un peso invisible. Reiko, a su lado, comía sin mucho entusiasmo, lanzándole de vez en cuando miradas rápidas, como asegurándose de que no se desplomara ahí mismo. Seiko, por otro lado, mantenía una sonrisa tranquila, charlando con Aizawa, quien bebía en silencio con su típica expresión cansada. Al parecer ninguno de los dos sospechaba que la noche anterior había sido cualquier cosa menos tranquila para Izuku y Reiko. Izuku sostenía los palillos con dedos temblorosos, sin lograr disimularlo del todo. El contraste era tan fuerte que apenas podía digerirlo. Izuku. Murmurando apenas, lo bastante bajo para que solo Reiko lo oyera, es raro, sentarme aquí como si nada hubiera pasado. Reiko lo miró de reojo, con un gesto casi imperceptible de fastidio. Luego le dio un pequeño codazo. Reiko. Murmurando de vuelta con voz seca, pues cállate y come. Izuku tragó saliva, bajando la mirada a su plato. Aunque Reiko sonaba brusca, él entendía la intención, tenían que mantener las apariencias. En eso, un golpe seco lo sacó de sus pensamientos. Algo había caído frente a él en la mesa. Izuku. Parpadeando, atrapando la bolsa torpemente, ¿eh? ¿Qué es esto? Aizawa. Con tono seco, como si hablara de algo obvio, tu nueva tobillera con rastreador. La abuela psicópata hizo trizas el anterior. Izuku bajó la mirada hacia la bolsa, incómodo. Izuku. Levantó la vista hacia Aizawa, confundido, espera, ¿no se suponía que anoche estarías patrullando? Aizawa. Ese era el plan, pero recibí una llamada de los altos mandos. Suspiró, frotándose el puente de la nariz, se preocuparon porque desapareciste del radar de golpe. Y por poco movilizan a media ciudad para buscarte. Izuku. Asintiendo lentamente, entiendo, supongo que lo merezco. Aizawa lo observó un momento en silencio, luego soltó un bufido y entrecerró los ojos. Aizawa. Con desdén apenas disimulado, y por cierto, ¿qué carajos le hiciste a tu cabello? Izuku se quedó helado, con los palillos a medio camino. Tragó saliva, nervioso, y levantó las manos para señalarse el pelo desordenado. Izuku.
forzando una risa incómoda. Esto, verás, es que, la otra noche, cuando, ya sabes, después de que casi muero en llamas y que se me quemara el cabello gracias a la barrera, Reiko pensó que podía arreglarlo un poco. Y bueno, salió, así. Reiko, quien estaba masticando tranquilamente sus fideos, levantó apenas la vista de su tazón. Con los fideos aún colgando de su boca, lo miró un segundo, parpadeó con la misma calma de siempre, y asintió. Su reacción fue tan seca que casi parecía un sí, lo que él diga. Luego siguió comiendo como si nada, dejando a Izuku solo con su explicación torpe. Aizawa levantó una ceja, mirándolos a ambos con ese aire de sospecha, pero al final no dijo nada más. Solo resopló y volvió a su bebida. Izuku suspiró por lo bajo, sintiendo que había sobrevivido por un pelo, literalmente. Un rato después, la mesa estaba despejada. Izuku se había ofrecido a lavar los platos, aunque nadie se lo había pedido. El agua caía a borñotones en la pileta, y él frotaba con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Era su manera de distraerse, de hacer algo, lo que fuera, con tal de no sentirse un estorbo sentado en esa mesa. Izuku, murmurando para sí mismo, apenas audible entre el ruido del agua, estoy harto de esto. Sus ojos se reflejaron en la superficie del plato enjabonado, cansados, derrotados. Primero había sido el chico sin Kirk, el que no servía para nada. Ahora era el demonio del centro comercial, el monstruo del que hablaban todos los noticieros. Y lo de Aira anoche, solo había sido otra confirmación. Izuku, apretando los dientes, con un hilo de voz quebrado, siempre soy una carga, siempre. Dejó el plato en el escurridor con un golpe seco. El agua seguía corriendo, y él apoyó las manos en el fregadero, encorvado, como si el simple peso de existir lo aplastara. A sus espaldas, Reiko se había levantado con intención de ayudarlo, pero Seiko la sujetó suavemente del brazo, negando con la cabeza. Seiko. En voz baja, sería, déjalo. Reiko. Frunciendo el ceño, ¿qué? Seiko. Con una calma extraña, susurrando, está cargando con algo. Y créeme, no es el momento de interrumpirlo. Reiko lo miró en silencio, con la mandíbula tensa. Seiko entonces la llevó un poco hacia el pasillo, fuera del alcance del oído de Izuku. Seiko. Clavándole la mirada con una seriedad poco común en ella, ¿qué pasó anoche? Reiko. Mirándola, incómoda, ¿qué cosa? Seiko. Negando lentamente, a mí no me engañas. Su aura cambió, no es el mismo chico de ayer, lo noto. Reiko apretó los labios, dudando si hablar. Sabía que a su abuela no podía ocultarle nada, pero aún así le costaba soltarlo. Reiko. Con voz baja, insegura, mira, no te enfades, ¿sí? No fue algo que planeáramos con calma, ni nada parecido. Todo pasó demasiado rápido y griega. Yo también me dejé arrastrar. Seiko levantó una ceja, pero no dijo nada, solo esperaba. Reiko. Respirando hondo, intentando ordenar sus palabras, encontramos, bueno, en realidad fue Okarun quien lo pensó, una forma de ganarle a la turboabuela en la carrera. La idea era tomar prestado su poder, a la fuerza, y aunque es poco creíble, funcionó. Sé cómo suena, sé lo que estás pensando, pero en ese momento parecía la única opción. Bajó su mirada y su respiración se volvió más pesada mientras continuaba. Reiko. Después, Izuku quiso probar esos poderes. Y yo sabía que era arriesgado, que podía terminar mal. Lo sabía desde el principio. Pero no lo detuve. Aprieta los labios, al contrario, lo dejé hacerlo, lo animé, porque pensé que al menos así tendría un motivo para levantarse, para no sentirse una carga. No quiso dar más detalles, pero en su mente retumbaba la imagen de Aira en el callejón, gritando y apuntando a Izuku como si fuera un monstruo. Reiko, fue mi culpa también. No quiero justificarme, pero, lo dejé hacerlo. Y lo peor es que, en el fondo sabía que iba a terminar mal. Y aún así, lo permití. Cuando levantó la vista hacia Seiko, esperaba un reproche, un regaño. Pero lo que encontró la dejó helada. Su abuela estaba inmóvil, con la boca entreabierta y un fino hilo de sangre resbalándole por la nariz. Reiko. Alarmada, abuela. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido sordo a su lado la obligó a voltear. Aizawa, sentado aún en la sala, tenía exactamente la misma expresión aturdida, y la misma sangre cayéndole por la nariz. El corazón de Reiko dio un vuelco. Su instinto la empujó a girar de inmediato hacia Izuku, que seguía en la cocina. Y ahí lo vio.
Desde la espalda encorvada de Izuku, como una sombra que se arrancaba a la fuerza del interior, se proyectaba una gigantesca cabeza de la turboabuela. Los rasgos grotescos y arrugados se dibujaban en el aire, flotando con una presencia tan abrumadora que parecía aplastar el ambiente entero. Reiko se quedó helada, con la respiración contenida. Reiko. Con rabia contenida, apuntando hacia la cabeza, despierten. La turboabuela. Estás aquí. Pero sus gritos parecían perderse en el aire. Seiko y Aizawa no reaccionaban, permanecían rígidos, con la mirada perdida y la sangre aún resbalándoles por la nariz. Turboabuela. Con voz grave, resonando en toda la sala, descuida, ellos no son más que sombras de lo que fueron. El tiempo solo se mueve para ti y para mí. La cabeza flotante sonrió, mostrando unos dientes torcidos y amarillentos. Entonces, su sombra se desgarró, abriéndose lentamente. Desde dentro, atrapado en el centro de ese vacío oscuro, apareció Izuku de espaldas, rígido, como si la maldición lo estuviera usando de soporte. Reiko sintió un escalofrío, no por miedo a la anciana, sino la impotencia de ver a Izuku reducido a ese estado. Reiko. Gritando, con desesperación, abuela. Hija de perra. ¿Qué demonios les hiciste? Turboabuela. Con calma siniestra, un infarto, un derrame cerebral, ¿cuál prefieres? Te dejaré decidir cómo morirán. La voz reverberó, haciendo vibrar las paredes y los cristales del lugar. Turboabuela. Continuó, mostrando a Izuku atrapado en su interior, la maldición es infecciosa, con este chico como mi intermediario, puedo alcanzar a cualquiera que ose posar sus ojos en él. Una mirada basta, y su destino quedará sellado. Reiko apretó los puños, no retrocedió, aunque el sudor le bajaba por la frente. Su preocupación no era por ella misma, sino por Aizawa, por Seiko y por Izuku. Turboabuela. Su sonrisa se amplió, no juegues tu suerte conmigo, se te acabó el tiempo, ven al túnel esta noche. Si no, usaré a Mocoso para matar a todos a su alrededor. Esta noche, ¿entiendes? Su voz reverberó con un eco áspero que hizo temblar el aire. Luego, la gigantesca cabeza comenzó a desvanecerse. Y en cuestión de segundos, desapareció. Reiko parpadeó, y todo volvió a la normalidad. Seiko respiró hondo, como si despertara de un sueño, llevándose la mano al rostro. Cuando la apartó, encontró sus dedos manchados de sangre. Seiko. Extrañada, tocándose de nuevo la nariz, ¿eh? ¿Qué fue esto? Aizawa también frunció el ceño al notar un rastro rojo en su propia mano, limpiándose de manera brusca con la manga. Aizawa. Seco, incómodo, tch. Sangrado nasal y en los oídos también. ¿Qué demonios? Izuku, en la cocina, se detuvo de repente. Sintió algo cálido descender por su nariz, al llevarse la mano al rostro, vio la sangre en sus dedos. Izuku. Parpadeando, confundido, ¿ah? ¿Yo también? Los tres se miraron entre sí, desconcertados, pero no recordaban nada.